bienvenidos al cierre de nuestro programa educacional, a este curso intensivo de trading. Para esta ocasión, durante el cierre ya de este curso, vamos a hablar un poco sobre la psicología en el trading. Vamos a ir a ver cuestiones de cómo pues desarrollar de manera estructurada un plan de trading, y ya al final vamos a ver ahí un poco las gráficas y cómo pues se lleva de manera más realista, ¿no? La operativa de mercados, cómo pues en cierta manera se desarrolla esto ya en la práctica. Rápidamente voy a hacer un repaso, obviamente esto con la finalidad pues de más o menos recapitular un poco sobre lo que se aprendió durante las semanas anteriores, y una vez más ha sido de verdad un placer estar con todos ustedes en este último mes, en estas últimas 4 semanas. Como lo comentaba en la previa, yo en lo personal me considero una persona bastante afortunada desde el punto de vista cómo se ha desarrollado mi carrera de trader como analista. Muchas personas fueron de bastante apoyo en este proceso, y yo creo que estoy en ese punto en el cual pues tengo un deber, ¿no? De retribución, de apoyarlos a ustedes. Habiendo mencionado esto, bueno, previamente en la semana número 1 vimos ahora sí que todo lo que correspondía a los básicos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de invertir con relación al trading? Cómo, bueno, también ahí vimos un poco sobre qué es un broker, los diferentes tipos de brokers. Hablamos un poco sobre los diferentes mercados financieros, cómo estos se ven afectados por diferentes factores. Vimos cómo las cotizaciones, vimos ahí cómo aprender o cómo saber cuál es el tamaño operacional de cada uno de los diferentes instrumentos desde el punto de vista cómo está estructurado su contrato, y lo que esto puede tener un impacto desde el punto de vista nominal. Ahí nos adentramos también un poco a la cuestión del apalancamiento. En la semana 2, una semana la cual en lo personal se me hizo un poco pesada, y como lo he comentado anteriormente, una en la cual yo creo que de cara al futuro pues muy probablemente lo haría dividido en una en donde pues primero inicialmente hablamos sobre el perfil técnico, para luego ya en la siguiente, este curso por así decirlo, lo extenderíamos a 5 sesiones, separando obviamente la cuestión del análisis técnico y el análisis fundamental junto con las dinámicas de mercado. Obviamente pues sí, fue bastante pesado. Ahí en la primer aparte hablamos sobre los indicadores, los más comunes, cuándo utilizarlos, cómo utilizarlos, los beneficios de cada uno dentro de cada, ahora sí que estructura de mercado o condición de mercado. En el análisis fundamental, pues obviamente repasamos los factores que tienden a afectar más en específico cada uno de los diferentes activos financieros. Obviamente también vimos ahí la cuestión de dónde encontrar esta información, ya que al final del día, pues la cuestión de fundamental se trata mucho de saber dónde encontrar, pues ahora sí que todos los factores que hacen en conjunto el perfil detrás de el análisis cualitativo de un activo financiero, ¿no? Ahí vimos varios sitios web, los cuales pues les recomiendo que si no lo recuerdan, pues vuelvan a checar esa semana o esa clase. De verdad que es muy útil esa información. Vimos un poco las dinámicas de mercado, como ya hoy en día pues está toda la cuestión bastante, ahora sí que sincronizada desde el punto de vista que una vez que entra una dinámica, esta va a permear de manera, obviamente con sus diferentes tonalidades, va a permear muy, o sea, de manera generalizada los activos que tienen cierto tipo de cualidades, ¿no? Ya sea de riesgo o de protección o de seguridad. En la semana pasada hablamos ahí un poco ya más con la cuestión de cómo hay diferentes estilos de apertura de operaciones, los diferentes tipos de órdenes, ya sea que obviamente sea en largo o en corto. Manejamos la cuestión de siempre utilizar los stop loss. Recuerden, eso es lo más importante desde el punto de vista de como carrera de trading. El manejo de riesgo es lo que pues, va a generar que, independientemente de si tengan un muy buen dominio fundamental financiero, económico, si no tienen manejo de riesgo, pues muy probablemente eso va a generar que su carrera de trading se vea ahí truncada. Basta con una mala racha en donde pues uno se sobreapalanque, y eso puede pues tronar tu capital, ¿no? Por consiguiente, eso es lo más, ese es el pilar. Ya en esta semana, como lo comentaba, pues vamos a hablar un poco sobre la psicología en el trading, cómo en términos generales, pues todavía nuestro cerebro no está perfectamente diseñado para a lo que nos exponemos al operar en los mercados. Vamos a hablar un poco sobre cómo desarrollar su plan de trading y una breve simulación, obviamente, pues en cierta manera tratando de aterrizar todo lo que hemos estado cubriendo durante estas últimas semanas, cómo más o menos sería el proceso. Una vez más, pues ahora sí que no porque se vaya a hacer de una manera en estas simulaciones, eso significa que ustedes lo tienen que hacer de igual manera. Ya, pues ahora sí va a recaer en ustedes, en que generen su propio plan de trading, en que tengan su estructura y que la apliquen. Esto nada más es como para sintetizar todo y ponerlo en conjunto, ¿vale?
Habiendo mencionado esto, regresamos rápidamente a la presentación. Ya hablamos sobre los temas que vamos a discutir en esta ocasión. Y de hecho, antes de que continúe, obviamente una vez más, recordatorio, tienen el apartado de preguntas para hacerme llegar cualquier duda, inquietud o cualquier cuestión que no quede del todo bien explicada. Por favor, tomen beneficio de esto. Una vez más, la finalidad de las sesiones en vivo de este tipo de webinarios es que tengan acceso a una persona capacitada en el ámbito del trading, que en este caso, bueno, pues, yo soy quien está representando a Pepperstone para apoyarlos en esa cuestión, en esa índole. Por consiguiente, tomen beneficio de ello, no queden, recuerden lo que es, yo creo que en algún punto les llegó a decir su profesor, si ustedes tienen una pregunta, muy probablemente más personas la van a tener y al final, pues lo que se trata de esto es de que salgan preparados, ¿no? No aquí no hay pena de si la pregunta no es um, del todo profesional o súper complicado o compleja. No, puede ser de lo más sencillo, ¿vale? Habiendo mencionado esto, regresamos a la cuestión de los básicos. Ya saben, siempre me gusta manejar la cuestión de manera bastante sencilla, pues primero que nada aterrizando, ¿no? Preguntando la base, ¿qué es? ¿Sí? ¿Y qué es la psicología en el trading? Pues esta no es ni más ni menos que esa parte en la cual se enfoca en las emociones y el estado mental que contribuyen a determinar el éxito o el fracaso en la operativa de mercados. Puesto de manera, ahí obviamente tenemos una definición un tanto muy, vamos a profesional, por así decirlo, desde el punto de vista coloquial, pero no es ni más ni menos que saber qué tipo de factores emocionales y psicológicos pueden ya sea apoyarnos o afectarnos al momento de operar. Yo creo que muchas de las veces esto se queda totalmente de lado, se omite y uno cree que el operar en los mercados no es ni más ni menos que tener el conocimiento y saber y tener un plan. Sin embargo, luego la realidad de las cosas es que si uno no tiene cierta disciplina y aún y aunque tenga cierta disciplina uno, eventualmente cuando ya se ve uno expuesto a cómo se da la dinámica de mercados, van a encontrarse con situaciones emocionales y psicológicas que puedan ya sea apoyarlos o que la gran mayoría de las veces, porque es una cuestión de riesgo, pues esos factores psicológicos y emocionales van a jugar un papel detrimental, ¿sí? Van a jugar un papel negativo. Ahora, ¿cómo impacta la psicología en tu trading? Pues esta puede ser tan importante a la hora de determinar el éxito operacional como otros atributos de trading, como el conocimiento de técnicas y estrategias de trading, la experiencia y la habilidad operacional. Como lo mencionaba previamente, muchas de las veces se omite esta parte. Sin embargo, tiene también la gran capacidad de impactar, de afectar, pues el cómo desarrollas tu operativa de mercados, principalmente dado que si no te encuentras en el estado emocional, en el estado psicológico adecuado, puedes y muy probablemente va a suceder si traes una racha ahí de operaciones perdedoras, esto va a tener un impacto emocional, definitivamente psicológico y emocional, en el cual si esto está bastante negativo, el impacto es bastante negativo en tu persona desde el punto de vista emocional y psicológico, pues puede generar que continúe afectándote. Por consiguiente, es bien importante que uno sea consciente de las cuestiones que pueden afectarte. No se apuren, no los voy a marear mucho con ese aspecto, lo vamos a aterrizar de manera bastante clara más adelante en las próximas diapositivas. Ahora, quiero que tengan esta comprensión bien clara. Uno cree que porque ya tenemos acceso a toda esta tecnología y a una bastante abundante fuentes de información, que somos ya sí, en cierta manera, pues ahora somos muchísimo más capaces de lo que pudiéramos ser previamente. Sin embargo, desde el punto de vista fisiológico, todavía tenemos muchas de si no es que la gran mayoría de las características de que teníamos cuando todavía estábamos por allá en la sabana tratando de cazar
para subsistir, ¿sí? Todavía tenemos nuestro pensar, nuestro sistema cognitivo, cómo vemos el mundo y cómo reaccionamos, nuestra estructura cerebral todavía es el resultado de muchos años de evolución, el cual todavía, porque en los últimos 3.000 años ya nos hayamos, bueno, que bueno, en teoría serían como unos 7.000 años desde que nos volvimos sedentarios y empezamos como toda esta cuestión de la civilización. Esto no significa que ya tengamos una estructura cerebral muchísimo más avanzada en la cual todavía no tengamos, ahora sí que nuestros sesgos más cargados a lo que teníamos, con lo que teníamos que lidiar cuando éramos salvajes, ¿sí? Por consiguiente, tengan esto en consideración. Yo sé que hoy en día pues sí tenemos abundante conocimiento de muchas cosas, sin embargo, estructuralmente todavía nuestro cuerpo, por así decirlo, la cuestión cerebral está pues en cierta manera conectada a cómo se vivía pues, en la prehistoria, por así decirlo. Si quieren profundizar no solamente en lo que vamos a hablar aquí sobre las cuestiones de la perspectiva de todo lo que es los sesgos cognitivos y los factores que afectan a la operativa del punto de vista emocional y psicológico, les recomiendo mucho este libro que ven en pantalla, Thinking Fast and Slow, muy probablemente lo pueden encontrar en español por parte de Daniel Kahneman. Ahí se profundiza. Yo ya hace varios años que leí este material y la verdad es que es súper, súper bueno para que tengan en consideración, pues como hoy en día muchas de las veces creemos que estamos tomando decisiones de manera bastante consciente, racional, profundizada. Sin embargo, muchas de las veces puede que estemos siempre y sencillamente siendo presa de pues sesgos cognitivos, ¿sí? Una vez más, de esa estructura que viene preconectada en nuestro cerebro que pues funcionaba de manera diferente en la prehistoria. Vamos a hablar sobre en específico, porque de aquí se deriva mucho toda la cuestión que viene siendo para la cuestión de cómo se afecta o cómo tienen impactos la cuestión emocional y psicológica en el trading. Este material, antes de que obviamente todas las perspectivas o los puntos principales detrás de la teoría de las perspectivas, fue propuesto por Kahneman y Tversky ya hace tiempo. Esta Prospect Theory sería en inglés si quieren profundizar en ella, ya sea si tienen ahí dominio del idioma, si son angloparlantes, pues ahí está la invitación. Prospect Theory en español, teoría de las perspectivas. Esta teoría económica conductual es una que describe cómo las personas toman decisiones cuando se enfrentan a resultados inciertos o de riesgo. Damas y caballeros, el trading no es ni más ni menos que esto: resultados inciertos y en los cuales tenemos cierto riesgo. Prácticamente es totalmente aplicable a la cuestión operacional y como van a ver, no estamos, en base a los estudios y a lo que se encontró en este estudio, pues no estamos diseñados para como deberíamos de pensar desde un punto de vista exitoso operacional. Recuerden, no sé si recuerdan cuando hablamos ahí la semana pasada, pues toda la cuestión del ratio de riesgo-recompensa, busquen ganar más de lo que ponen en riesgo. No estamos programados para pensar así, lamentablemente. Por consiguiente, yo creo que ese es el reflejo de cuando lo vemos de manera objetiva, pues prácticamente 2/3 de las personas desde el punto de vista minorista no son exitosos al operar. Y este es el resultado. No es porque no sean inteligentes, no es porque no tengan una carrera, no es porque no tengan una profesión, no es porque no tengan la capacidad de dominar conceptos de conocimiento. Es simple y sencillamente que cerebralmente no estamos programados. De hecho, también entra la cuestión de que toda nuestra academia, pues, uno se forma bajo la noción de que tiene que hacer las cosas bien. El equivocarse es malo y eso es pues totalmente en contra de lo que tiene uno que hacer en el ámbito operacional. Una vez más, por consiguiente, cerebralmente hablando, también ahí sí le incorporamos la cuestión académica, no estamos preparados, ¿sí? Para ser en términos generales o demostrar esas características que son cruciales para operar de manera exitosa en los mercados. Sin embargo, bueno, vamos a ver los principios detrás o las premisas de la teoría de las perspectivas o Prospect Theory. Aversión a las pérdidas. Una vez más, estos son los puntos principales que se encontraron en esta teoría, ¿vale?
Aversión a las pérdidas. Las personas experimentan un mayor dolor psicológico por las pérdidas que el placer que sienten por ganancias de la misma magnitud. Efecto de encuadre. Las personas se ven influidas por la forma en que se les presenta la información, es decir, cómo se presenta. En cierta manera, bueno, voy a hacer breves ejemplos, por así decirlo, en cada uno. Aversión a las pérdidas. Si tienes $100, no te va a representar lo mismo ganar $50 más que perder $50 más. De hecho, también desde el punto de vista numérico, por así decirlo, matemático, pues no es lo mismo una pérdida de 50 que luego una ganancia de 50, ¿verdad? Principalmente por el punto de vista que luego una vez que se haya registrado una pérdida para regresar es muchísimo mayor. Por consiguiente, afecta, duele más. ¿Cómo se efecto de encuadre? Si supongamos en este caso escenario, si les digo, hay 6 maneras de observar el mercado. Sin embargo, hay otras tantas más. ¿Cuántas crees que sean en total? Muy probablemente tu información o tu respuesta va a ir en línea, la vas a tratar de aproximar a ese número de 6. Va a estar a lo mejor en 10, otros van a decir 8, a lo mejor 12. Pero simple es ese, porque te proporcioné una información, vas a pensar, de inmediato tu cerebro hace una relación y vas a pensar que por ahí debe estar. Y a lo mejor pueden ser 200, simple y sencillamente porque te anclé de manera inicial a 6. Esto genera que tu pensar esté ya estructurado y vaya se encamine, por así decirlo, hacia ese punto. Punto de referencia. Las personas establecen un punto de referencia y evalúan los posibles resultados con relación a ese punto. Por ejemplo, supongamos que no tenías nada de dinero, sin embargo, ganas 100. A partir de ese punto va a ser ganas 100 en algún, no sé, una lotería, lo que sea. A partir de eso, independientemente de que no tenías nada, cualquier resultado lo vas a tomar a consideración a partir de ese punto. Aversión al riesgo. Las personas son más propensas a evitar al riesgo cuando el resultado potencial es una pérdida y más propensas a asumirlo cuando el resultado potencial es una ganancia, ¿sí? Vamos a tomar en cierta manera más riesgos para tratar de evitar las pérdidas porque nos duelen más, ¿sí? Que de hecho esto no es lo bueno porque lo único, y como recuerdan, ¿qué es lo que terminamos haciendo? Aterrizado el trading, pues vamos a dar el stop loss o lo vamos a extender y vamos a acarrear más pérdidas con la finalidad de, pues creemos que no vamos a terminar con una pérdida porque luego va a revisar el mercado. Estamos simple y sencillamente siendo aversos al riesgo. Ponderación no lineal. Las personas no siempre sopesan los resultados objetivamente, sino que aplican una ponderación no lineal a los resultados potenciales. No, la ganancia y la pérdida no tienen esa relación equitativa, sino que va a depender dependiendo de cuál, ya sea si es una ganancia o es una pérdida, y estas premisas se utilizan para explicar el comportamiento en la toma de decisiones en el mundo real, sobre todo en situaciones de riesgo, incertidumbre y posibles pérdidas o ganancias. El trading, las inversiones, no es ni más ni menos. Todas esas cuestiones nos afectan. Ahora, Kahneman y Tversky presentaron este diagrama en el cual, como pueden observar, una ganancia no va a tener, independientemente de que sea del mismo valor que la pérdida, esta no va a tener el mismo impacto emocional y psicológico que va a tener una ganancia. A los humanos nos gustan mucho más las ganancias, aunque, o por así decirlo, puesto de otra manera, detestamos aún más las pérdidas. Una pérdida de X genera una utilidad negativa de Y que es superior a Y en el caso de las ganancias. ¿Qué quiere decir esto? Independientemente de que la ganancia sea igual a la pérdida, las pérdidas tienen un impacto muchísimo mayor en el punto de vista emocional y psicológico de una persona. Ven aquí cómo la relación no es lineal, sino es cóncava. ¿Qué quiere decir esto? En teoría, si fuéramos totalmente objetivos y conscientes de aproximarnos a una situación en la cual nos vemos ya sea con una incertidumbre, ya sea de ganar o perder y que tiene cierto riesgo, pues esta sería lineal. Un incremento en la pérdida o la ganancia debería ser equitativamente al incremento en el dolor. No es el caso, ¿sí? Así como lo ven aquí de manera bastante clara en pantalla,
la pérdida se va a recibir positivamente. Una vez más, véanlo, supongamos que ganan $1,000,000, ¿sí? Una vez más, en cualquier situación, una lotería, qué sé yo, y luego ganan adicionalmente 500,000, va a ser positivo, pero si pierden 500,000, va a ser muchísimo más doloroso, independientemente de que en términos generales sea igual en la ganancia con relación a la pérdida, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que esto genera? Va la persona, ahora sí que el usuario común y corriente, por así decirlo, el operador, por las cuestiones psicológicas que ya vienen preprogramadas en nuestro cerebro, va a ser más averso a la cuestión de tomar ganancias. ¿Qué quiere decir esto? Que rápidamente cuando haya una ganancia, uno va a estar más predispuesto, ¿sí? A tomar esas ganancias a que cuando se presenta una pérdida. ¿Por qué? Porque las pérdidas nos duelen muchísimo más, por consiguiente, estamos más dispuestos a tomar o a ser más proactivos con la finalidad de evitar eso que nos va a doler. ¿Y qué es lo que termina generando esto? Pues una vez más, de hecho aquí quiero regresar a la simulación que les mostré la semana pasada. ¿Qué es lo que esto va a terminar en generales a generar? Supongamos que tenemos no sé, una acertamos el 30% de las ocasiones y en lugar de tener, o que supongamos que tenemos ese 40, acertamos el 40% de las ocasiones y como recuerdan, en base a la frontera rentable, si atinamos el 40% de las ocasiones como mínimo para ser exitosos a largo plazo, ¿qué es lo que tenemos que tener? Un ratio de riesgo recompensa de 1 a 1.5. Sin embargo, debido a que no somos o no estamos programados, por así decirlo, psicológicamente hablando, no estamos estructurados nuestro cerebro debido a que previamente pues evolucionó para protegernos a toda costa de los riesgos, que en ese entonces pues hubiera sido, no sé, si te sale un león, pues ahí ya quedaste, ¿verdad? Te va a comer. Por consiguiente, a toda costa hay que tratar de evitar ese tipo de pérdidas. Esto no sirve hoy en día para el aspecto operacional. ¿Y qué es lo único que va a terminar sucediendo? Como observamos previamente, estamos más predispuestos a tomar esas ganancias de manera pronta y a extender las pérdidas porque nos duelen más las pérdidas. ¿Qué es lo único que va a pasar con esto? Vamos, en lugar de tener un ratio de riesgo recompensa de 2 a 1, muy probablemente vamos a tener un ratio de riesgo de recompensa ahora sí que vamos a poner en riesgo 1 para ganar, vamos a poner en riesgo 2 para ganar 1, ¿sí? Por consiguiente, no va a ser suficiente para que estadísticamente hablando a largo plazo podamos ser exitosos. ¿Por qué? Sí, a lo mejor y sí tenemos bien definido que tenemos que ganar más de lo que de lo que vamos a poner en riesgo, pero cuando sale la pérdida, no me gusta, no me gusta, no quiero perder, me duele mucho más perder. Por consiguiente, sabes que creo que si expando un poco el stop loss va a regresar y va a tornarse en ganancia. Y a lo mejor y si torna en ganancia y la cierras justo ahí cuando apenas tiene, no sé, $10 de ganancia, en lugar de que llegue a su objetivo de 100. No tenemos un ratio de riesgo recompensa adecuado, ¿vale? Con relación a lo que muy probablemente va a ser el caso promedio, que recuerden, en términos generales, los que son exitosos en el trading, en el ámbito operacional, no siempre tienen, ahora sí que 90% de sus operaciones ganadoras, ¿no? Andan por ahí del 30 al 40, lo que sí son bastante buenos es en ganar muchísimo más que cuando pierden. Han dominado la cuestión y no es que lo hayan dominado, adelante vamos a hablar sobre esta cuestión que va a ser el plan de trading, eso es lo que nos va a prevenir. Tienen bien definida la disciplina y la estructura para que las emociones no les afecten, ¿sí? En su operativa de mercados. Vamos a verlo en pantalla rápidamente. ¿Qué es lo que sucedería si estuviéramos siempre ganando 10 y perdemos 20, un ratio de riesgo recompensa de 0.5?
perdemos 1%, ganamos 0.5% a largo plazo. Recuerden, esta es una simulación la que toma en consideración una operativa promedio mensual con sus 21 días, en términos generales, casi siempre cada mes tiene 21 días operacionales. No nos va a permitir, ¿sí? Esta manera de operar. Y no es que seamos, a lo mejor y sí conocemos que tenemos que tener un plan de trading, sin embargo, nos afectan las emociones. Cuando estamos ya en la operativa, cuando estamos ya con esa operación abierta, la pérdida nos duele más y tomamos las decisiones equívocas, ¿vale? Por consiguiente, es muy importante que se tome esto de manera bastante seria, que conozcan. Ya lo están observando aquí en pantalla, porque es lo que, y les invito por favor a que profundicen más en la cuestión de la teoría de las perspectivas, Prospect Theory, si lo quieren checar en inglés. Esto de manera psicológica, nuestro cerebro no está programado para a lo que nos exponemos en la cuestión de manejo de riesgo y probabilidades en los mercados. Por consiguiente, ¿qué es lo que nos va a permitir vencer, por así decirlo, a esas incapacidades que tenemos desde el punto de vista psicológico, emocional? Va a ser el plan de trading. Que tengas un plan de trading bien definido y que seas disciplinado, eso es lo que te va a ayudar a sobrepasar estas limitaciones emocionales, porque entre más estructurada sea tu operativa, menos vas a depender día a día, y sabes que dentro de este plan, desde un punto de vista estadístico, si lo sigues, a largo plazo vas a ser exitoso. Si te deslindas del plan, si te sales de esa estrategia y estás cada vez bajo la emoción de que, bueno, creo que aquí la puedo ganar y luego si no, a lo mejor y si la extiendo o en la siguiente doblo, no sé, mi riesgo para ganar, porque sé que ya ahora sí va a ser este punto de reversión, no va a suceder y simple y sencillamente se van a tronar a largo plazo. Sesgos cognitivos adicionales. Estos también pues, son importantes para que tomen en consideración el momento de operar en los mercados. Sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación se refiere a la tendencia a interpretar la información nueva como una confirmación de las creencias y opiniones preexistentes. Aunque le digas a alguien, no sé, si ya cree que no hay calentamiento global y sale un estudio que está calentándose a, no sé, la Tierra a ciertos grados, va a tratar de encuadrar o de asimilar esa información nueva dentro de su perspectiva dentro de su estructura cognitiva, para que de alguna u otra manera esto recae dentro de su sesgo que confirma que no se está calentando desde un punto que no existe calentamiento global. A lo mejor puede decir, bueno, pues es que esto nomás desde, si en término a corto plazo pues se está viendo este incremento, sin embargo es una tendencia que ha sucedido. No sé, no me voy a meter a esas partes a profundizar en el aspecto de climático. Simple y sencillamente tratando de dar aquí un ejemplo. Sesgo retrospectivo. El sesgo retrospectivo se refiere a la tendencia a percibir los acontecimientos pasados como más predecibles de lo que realmente fueron. ¿Cómo? A ver, el sesgo retrospectivo se refiere a la tendencia a percibir los acontecimientos pasados como más predecibles. Una vez que se has presentado, supongamos la crisis de Ucrania, cuando estábamos a vísperas de que Rusia invadiera a Ucrania, todavía había escepticismo en el aspecto de que iba o no a suceder. Ahora que lo vemos en retrospectiva y observamos, pues estaba todo rodeado. Ucrania, claro que lo iban a invadir. Ya sucedió. Por consiguiente, uno cree que hubiera sido o era más clara la dinámica. Sin embargo, cuando uno estaba en la antesala a que sucediera o cuando todavía estaba previo a ese suceso, no es tan fácil la cuestión. Una vez que ya sucede, uno dice, claro, esto iba a suceder, pero porque ya sucedió y uno empieza a poner o a encuadrar o a estructurar, ¿no? La narrativa de cómo todo iba hacia esa dinámica. Sesgo de anclaje. El sesgo de anclaje está estrechamente relacionado con el proceso de toma de decisiones y se produce cuando confiamos demasiado en la información preexistente o en el primer dato, el ancla a la hora de tomar una decisión. Como lo comentaba, existen 6 no sé, metodologías de analizar los mercados. Oh, conozco de 6 metodologías de análisis de mercados. ¿Cuántas creen ustedes que existen? Porque ya se los anclé
a 6, muy probablemente va a estar dentro de un número, a lo mejor y pueden ser 500, a lo mejor y pueden ser 400, pero ustedes como ya han recibido información, un número, muy probablemente van a dirigirse a las periferias dentro de ese número que se les ha proporcionado, están anclados y esto muchas de las veces sucede eh, cuando uno trata de generar que las personas tomen cierto tipo de decisiones, que de hecho esto también se ve mucho en las encuestas. Es muy importante que cuando se haga una encuesta sea privada, porque si se hace de manera pública, si uno sale, no sé, a lo mejor y si preguntan cuántas canicas hay en este jarro de, no sé, en este jarro floral, y si alguien dice 200, a lo mejor hay muchas de las personas van a empezar a adivinar desde en torno a ese número, y puede que a lo mejor sean 1000, pero se fueron bajo el anclaje. De hecho, también aquí sucede mucho, hay situaciones que, por ejemplo, si quieren que la gente aplauda, puede uno poner por así decirlo, una persona, puede, ¿cuál sería el término? Bueno, obviamente lo plasman, lo ponen para que rápidamente se levante y aplaude y toda la demás gente aplauda. Eso también sería, en cierta manera, un anclaje. Sesgo de disponibilidad. El sesgo de disponibilidad, también conocido como heurístico de disponibilidad, se refiere a la tendencia a pensar que los ejemplos de cosas que nos vienen a la mente son más comunes de lo que realmente son. Yo creo que aquí tiene mucho que ver con lo que uno ha vivido personalmente. A lo mejor hay alguien que pues, estuvo en un accidente aéreo, cree que los accidentes aéreos son muy comunes, pero a lo mejor y este muy probablemente no es el caso cuando lo vemos de manera pues estadística y en grandes rasgos o en un estudio con una mayor cantidad de análisis o de datos, vamos a observar que pues no es el caso, ¿vale? Por consiguiente, sean conscientes de que todo esto nos pasa, que somos presa de estos sesgos, de todos estos fallos cognitivos que tiene nuestro pensar, y traten de prevenirlo una vez más con una disciplina y una bien estructurada de manera estadística, manera de aproximarse a los mercados. ¿Por qué? Porque entre más subjetivo sea su operar y entre más se expongan al mercado sin una estructura, muy probablemente van a fallar en estas áreas, ¿vale? Con todo esto en mente, y una vez más les recuerdo que tienen el apartado de preguntas. Si algo no les quedó del todo claro, por favor, háganmelo saber. Ahí trataré de apoyarlos, ¿vale? Tratando de clarificar la situación. Si resumiéramos la cuestión psicológica, pues vamos a dejarlo de manera bien simple. Somos bastante propensos a no tomar las decisiones adecuadas al momento de operar porque no estamos programados. Nuestro cerebro viene como resultado de años de evolución, el cual la principal prioridad era evitar a toda costa los riesgos, porque en ese entonces, pues el riesgo era te come la presa. ¿Sí me explico? Hoy en día ya no es el caso y los mercados financieros no son el caso tampoco, y esto no aplica. Sin embargo, nuestro cerebro todavía no va a cambiar. En 4000 años la evolución, el proceso evolutivo toma muchísimo más tiempo y todavía pues tenemos esos fallos, que obviamente hemos evolucionado bastante y tenemos ya mucha capacidad cognitiva desde el punto de vista de conocimiento. Sin embargo, desde el punto de vista todavía la parte límbica pues es bastante presa, ¿no? De todas esas emociones. ¿Cómo lo evitamos, damas y caballeros? Con un desarrollo, con un plan de trading para... Ahora, ojo, no porque tengan un plan de trading significa que ¡tarán!, ya todo está resuelto. La disciplina detrás de ello va a ser clave, ¿sí? Porque ¿de qué sirve que tengan un plan de trading con grandes resultados estadísticos en el cual, pues obviamente van a generar riqueza a largo plazo, para cuando se les viene una pérdida? No, sabes que a lo mejor sí la puedo recuperar, no quiero perder. Una vez más, cada empresa, no fueron disciplinados.
tienen que ser disciplinados. ¿Qué es un plan de trading? Vamos a tratarlo de ver de la manera bastante rápida para que podamos ahí tener un poco de exposición a la cuestión de operativa, de cómo pues, aterrizar, ¿no? Toda esta cuestión que le hemos estado hablando durante las últimas 4 semanas. Metodología sistemática, ojo, sistemática para identificar y operar valores que tienen en cuenta una serie de variables, incluido el tiempo, el riesgo y los objetivos del inversor. Identificar y operar tiene que ser sistemática y en esta tiene que haber una serie de variables bajo las cuales estén definidas y con que si es que estas se cumplen, procedamos a operar, ¿vale? Un plan de trading describe cómo un trader encontrará y ejecutará operaciones, incluidas las condiciones en las que comprará y venderá activos, el tamaño de la posición que tomará, cómo administrará las posiciones mientras que esté en ellas, qué valores se pueden negociar y otras reglas sobre cuándo operar y cuándo no. Lo más importante de este párrafo quiero que lo tomen cuando no. ¿Por qué? Porque muchas de las veces también caemos en la mal práctica de que, ay, pues casi cumple todos los parámetros y me está quemando el mouse y quiero darle clic y quiero operar. También el saber operar es decir, no, esta operación no queda dentro de todos los parámetros especificados. Por consiguiente, no voy a operar. El no operar también es una manera eh, de seguir con tu plan de trading, ¿vale? Por consiguiente, que no les pueda decir que no. Es a veces difícil. A veces pasa una semana y no ha habido una operación y traemos toda la pérdida de la semana pasada y más o menos se ve buena, pero le falta algo y operamos. No, si no se cumplen los parámetros, si ya hicieron todo un análisis, todo un estudio de manera histórica, síganlo, por favor, dado que si es que esto lo hacen a largo plazo, muy probablemente van a ser exitosos. Trading exitoso. Una vez más, quiero recalcar que el éxito detrás de todo, todas estas otras partes han sido súper importantes y es es crucial que se conozcan. Sin embargo, al final del día, la gestión del riesgo es la clave, ¿sí? Es la clave. No se sobreapalanquen y ganen más de lo que ponen en riesgo. ¿Qué quiero decir con no sobreapalancarse? Por favor, ya lo vimos de hecho en la simulación. No voy a regresar a fondo en la simulación, pero no pongan más de 3% de riesgo en una de sus operaciones, porque independientemente, a lo mejor, y ya terminé regresando, a lo mejor eh, han sido bastante exitosos, pero en estas 3 ocasiones se sobreapalancan o 4 ocasiones y les salen todas erróneas, pueden perder la cuenta y salir de una pérdida de 90%, 95% es prácticamente imposible, ¿sí? Desde el punto de vista matemático. Por consiguiente, no se sobreapalanquen, ganen más. De preferencia, si están aprendiendo, recuerden la curva operacional. No está de más regresar la frontera. Si van a aproximadamente ganar el 40% de las ocasiones, como mínimo tienen que tener un ratio de riesgo-recompensa de 1 a 1.5. Si pongo 10, tengo que ganar 15. Si pongo 20, pongo en riesgo 20, tengo que ganar 30, ¿sí? Si pongo en riesgo $50, tengo que ganar 75. No se fijen en los dólares, por favor. Posiciónense de manera porcentual con relación al tamaño de su cuenta. Si tiene una cuenta de $100, perfecto, pongan en riesgo $3 y ya. Siempre tiene que ser a modo porcentual, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, las matemáticas, los números detrás de ese proceso no les van a salir. Una vez más, si aunque tengan una cuenta de $100 y, ay, pues es que son 20, son $100, que son 20, pues sí, pero luego te salen 3 o 4 operaciones negativas, ya no vas a salir de ahí. Con 20 va a ser muchísimo más difícil. ¿Por qué? Porque vas a tener que operar muchísimo menos y luego llevarlo a 100 va a estar bastante complicado. Por consiguiente, esta es la clave. Todo lo demás, importante, saber el broker, las regulaciones, el plan de trading, utilizar el análisis técnico, conocer las dinámicas económicas, cómo está el mercado de momento, bien, pero nada de eso va a funcionar si no tienen esto.
Habiendo mencionado esto, características de los traders exitosos, ah, antes de que nos metamos ya de fondo a lo que tienen que llevar a cabo o tienen que, y de hecho, paréntesis, antes de que continuemos, un plan de trading no tiene que ser específicamente como los que voy a presentar. Solo les recomiendo que tengan ciertas estructuras para que esto les permita pues evitar que eventualmente caigan en ese aspecto de que, pues le puedo modificar aquí y acá y nah. No les recomiendo eso. Se tiene que aproximarse, háganlo de manera profesional. Al final del día esto es un negocio y uno tiene que ser bastante estructurado en el cómo operan los mercados. Factores que pues ahora sí que tienden a ser bastante comunes con los traders exitosos. Tienen objetivos claros para su cuenta y establecen lineamientos para lograrlos. Adoptan estrategias y procesos que se adaptan a sus circunstancias, su personalidad y a sus objetivos. Importante esto porque no porque a mí me funcione operar en gráficos de 5 minutos les va a funcionar a todos, ¿sí? Conozcan, sean, por favor, bastante objetivos, sean honestos con sus personas. A lo mejor ustedes tienen un trabajo de tiempo completo y pues nomás les quedan 1 hora al día, en la tarde, en la noche. Van a tener que ajustar eso, su manera de operar a ello, porque ¿de qué les sirve operar en gráficos de 5 minutos y en 1 hora van a ver bien poquitas velas y no les va a efectivamente dar la capacidad y luego van a dejar a posiciones abiertas, no van a poder monitorearlas y se va a salir todo de control? Tiene que ser con uno mismo, ¿sí? Uno puede, todo lo demás ya queda mucho, ahora sí que como arte. Lo que sí no queda como arte es el manejo del riesgo. Esto aplica para todos. Las estrategias, el plan ya va a quedar en cierta manera cómo ven el análisis técnico, cómo manejan sus fundamentales. Toda esa otra parte va a ser muy subjetiva y quiero que lo vean como un arte. Lo que sí es bien, ahora sí como ley. La ley va a ser esto. Todo lo demás son lineamientos. No operen de más si tienen la paciencia para esperar a la operación adecuada. A veces es difícil, como lo comentaba previamente, pues a veces nos quema ahí el mouse, el dedo y queremos meter operaciones. Uno tiene que ser bastante paciente, ¿eh? Consideran los cambios en la volatilidad en los precios y cómo esto afecta al riesgo y a su estrategia de trading. Es importante desde el punto de vista porque no siempre operar, a lo mejor y un contrato estándar eh, previamente te hubiera dado una exposición de 3% en tu cuenta, pero esto era a conforme se operaba o estaba la volatilidad antes, no sé, por poner un ejemplo, el que se me viene más rápido a la mente, el coronavirus. Supongamos que previamente un contrato estándar te funcionaba bastante bien y eso te ponía con un stop loss en 50 pips, te daba esa exposición de riesgo de 3%. Pero luego llega toda la crisis del coronavirus y están los movimientos súper extremos, súper volátiles. Un lote estándar fácil y te puede tronar. Sí, y es que incrementa la volatilidad. Por consiguiente, hay que estar conscientes de cuál es la volatilidad, cómo se está moviendo este instrumento. Ya previamente en la cuestión de análisis de mercados vimos toda esa cuestión. Esto lo hacen muchos los operadores pues, que tienden a ser exitosos. Saben cómo se está moviendo el mercado y cómo ajustar ese riesgo. Considera el equilibrio entre el riesgo y la recompensa adecuada, no solo la relación entre la ganancia y la pérdida. Ratio de riesgo-recompensa, como lo habíamos comentado. Son buenos perdedores, felices de tomar una pérdida, no tienen ego. Ojo con eso, porque si quieren ustedes, no, es que yo me las sé de todas a todas y siempre le voy a ganar al mercado. Tienen un gran ego, no se apuren, el mercado los va a poner en su propio lugar y lo único que va a terminar sucediendo es que terminen quemando su cuenta. Adoptan el papel de gestor de riesgo. Siempre hay que primero, como lo comentamos cuando abríamos las operaciones, ¿dónde quedo? Cuando vimos la semana pasada toda la cuestión de apertura de operaciones, ¿dónde es que me estoy equivocando? ¿Dónde y cuánto riesgo voy a poner? Siempre. Eso es la principal manera y obviamente buscar objetivos que sean realistas, ¿verdad? Pero siempre tienen que aproximarse al mercado de esa manera. Respetan el tamaño de la posición, especialmente con relación con el tamaño de la cuenta. Muy bien relacionado a la cuestión de manejo de riesgo. Tienen un marco para dejar correr las ganancias, obviamente, pues ahí ya depende un poco, pero pues si te va a dar más el mercado, si está siendo generoso, pues ajusta a ganar más, solo cuando el mercado te lo esté dando, no
quieran encajar un beneficio que no existe por el simple y sencillo hecho de manejar un ratio de riesgo-recompensa mejor. A lo mejor ese mercado no lo da, no te da ese ratio de riesgo-recompensa de 3-1, no hay un nivel objetivo en el cual sea realista con los niveles claros de invalidación. No operes y ya. Documenten sus operaciones y pasen tiempo revisando cómo ha operado. Es muy importante porque uno tiene que ser también, pues, recibir cierta retroalimentación, ¿no? De cómo está haciendo las cosas. Plan de trading. Esta, una vez más, es la estructura general. Quiero que la sigan con la finalidad de que puedan generar ustedes su propio plan de trading y tengan una estructura bajo la cual les permita pues evitar que eventualmente ciertos factores exógenos o ciertas cuestiones imprevistas puedan afectar su operativa. Tienen que primero que nada seleccionar el mercado en el cual van a operar, qué tipo de estrategia van a utilizar en promedio, cuánto tiempo van a durar en esa operación, exposición de riesgo, como lo comentaba. Bueno, esto ya yo creo que no más de 3%. Factores de riesgo. Hay que saber qué es lo que impacta desde el punto de vista fundamental, qué es lo que puede afectar. A lo mejor y hubiéramos estado, teníamos todo bien disciplinado, bien estructurado, pero no conocíamos que el viernes iba a haber NFP y como salió súper fuerte y habíamos puesto en corto el dólar estadounidense, nos dio un buen madre. Hay que saber qué es lo que está sucediendo. Mucha gente maneja la cuestión de, "No, yo soy totalmente técnico y no tengo nada que ver con los fundamentales". Al menos conoce qué es lo que está pasando y dónde puede estar el riesgo, porque si te posicionas, independientemente que los técnicos estén ahí, pero estás entrando en una situación en la cual tiene considerable riesgo, te puede dar un buen golpe. O sea, control de riesgo, pues saber cómo está la volatilidad, ¿no? Porque esto puede cambiar considerablemente qué tanto te expones en cuanto al tamaño de la posición. Restricciones de trading, pues ahora sí que ya estoy un poco consideración si nada mejor nada más es en largo o en corto y tener un objetivo, ¿sí? Esto sí, principalmente con la cuestión motivacional y para que sean disciplinados también. Hay que saber el horizonte temporal de operación. Esto es bien clave desde el punto de vista de que, como lo comenté anteriormente, no porque a mí me funcione operar en un gráfico de 5 o 15 minutos de manera intradiaria, esto significa que les va a aplicar a todos, ¿sí? Sepan, conozcan qué es lo que ustedes van a estar pudiendo hacer, qué tienen la capacidad de manera realista de llevar a cabo y en base a eso, pues adáptense, ¿sí? A lo mejor y nomás pueden ver los gráficos una vez al día o una vez a la semana. Muy probablemente les va a convenir utilizar, pues no sé, gráficos de una semana o de un día a una semana. ¿Sí me explico? A lo mejor y van a tener 5 horas. A lo mejor y les conviene utilizar gráficos que pues les permitan, ¿no? Ver de manera más detallada la operativa dentro de ese rango de tiempo. Cuando categorizamos, aquí vemos, bueno, el scalper que viene siendo segundos a 15 minutos, intradiario de 1 hora al cierre de la sesión, swing trader de un día a una semana y mediano y largo plazo de una semana a años. Recomendación para la cuestión de los horizontes temporales de operación, les recomiendo que si, por ejemplo, ya se decidieron que van a operar en no sé, que tienen la capacidad de operar en gráficos de 4 horas, porque estos les permiten, no sé, checarlo una vez o 2 veces a la semana. Les sugiero que ya una vez que hayan encontrado ese gráfico con el cual trabajan mejor, apliquen el análisis multitemporal, que viene siendo esto. Si en un gráfico voy a utilizar el gráfico de 4 horas, incorporen uno de 1 hora e incorporen otro de un día, para que en el diario puedan observar la perspectiva a mayor amplitud y en el de 1 hora puedan ahora sí que iniciar de manera un poco más precisa sus operaciones, ¿vale?
Voy a aquí rápidamente ir a los gráficos. Supongamos que en este caso escenario estoy buscando operar en largo el euro frente al dólar estadounidense porque ha cambiado la estructura de negativa a positiva. Ahí tenemos creo que sí estaría así, no está tan claro. Bueno, en fin, todavía no está en ese nivel de soporte, que de hecho pues, no llegaría hasta acá. Bueno, vamos a poner otro. Ahí pareciera estar ese, que de hecho tiene el mismo ángulo. Vamos a observar esto. Más o menos. Bueno, tenemos una perspectiva en largo. Estamos en un gráfico bueno, este es de diario, ¿no? Pues a lo mejor y vayan al gráfico de 4 horas y busquen. Pues aquí había estado haciendo máximos y mínimos a menor nivel, a lo mejor, y voy a iniciar esta operación si es que ya sé que estamos en nivel de soporte y creo que quiero comprar. Esperen a una confirmación adicional, vayan a un gráfico de menor amplitud y en este, pues si quebranta esta directriz descendente, ¿qué tenemos? Aquí es donde voy a iniciar mi operación en largo. Y de igual manera, utilicen el gráfico semanal. ¿Es conveniente aquí ya operar al alza? Bueno, pues todavía está dentro de una estructura que pudiera ser categorizada como máximos y mínimos a menor nivel. Ojo, ¿sí? Pero sí, ahí está esa sugerencia. Estilos de trading. Sepan qué estilo van a operar. ¿Por qué? Porque cada uno de estos diferentes estilos tiene ciertos factores los cuales son cruciales desde el punto de vista cómo deben de operar. No se opera de la misma manera una estrategia de tendencia que una de ruptura, que una de reversión a la media, ¿vale? Por consiguiente, sepan dentro de estas categorías, dentro de cuál es la que ustedes están ubicando para que utilicen los indicadores y se preparen desde el punto de vista cómo operar este tipo de mercados, porque de hecho, como lo vemos adelante, no todos los mercados o los mercados se van a comportar de cierta manera. De hecho, en términos generales, el mercado se encuentra sin realmente ir hacia ningún nivel de precios o en una tendencia del 70 al 60% de las ocasiones, mientras que la operativa direccional es de 30 a 40%. Y ustedes están tratando de operar bien seguido con, no sé, una operativa direccional de tendencia, ¿vale? Sean conscientes, todo esto lo tienen que saber, porque de hecho más adelante, como ya previamente también lo cubrimos ahí durante la segunda semana, por cierto tipo de estrategias o estilos de trading requieren cierto tipo de indicadores. Ahora, recuerden que lo que viene siendo una consolidación no es ni más ni menos que un acuerdo entre los compradores y vendedores que se ha llegado a un punto adecuado. Esto sucede, esto tiende a suceder. ¿Por qué? Porque tanto los vendedores como los compradores creen que se ha llegado a un precio de equilibrio. Se presenta nueva información, se incorporan factores que no habían estado descontados anteriormente y esto genera que ahora en teoría exista un nuevo precio de equilibrio o exista un precio de equilibrio nuevo y ahí es donde agarra la tendencia, ¿vale? Pero, pues obviamente en términos generales los mercados son entre comillas, pues eficientes, ¿verdad? Y por consiguiente, pues tiende a haber mucha operativa de rango. Eh, Características, bastante rapidito, nomás para que sean conscientes, si es que están dentro de una operativa de tendencia, pues por lo general se rige por reglas preestablecidas, baja frecuencia de trading, ganancias más bajas como porcentaje de las operaciones, típicamente alrededor del 40%, ganancia promedio muy alta con relación a la pérdida promedio. En este caso, obviamente, hay que ganar muchísimo más porque va a haber un poco más de pérdidas. Ahí entramos a la cuestión del ratio de riesgo-recompensa. Los tiempos de espera suelen ser mayores, no siempre, como ya lo recordamos, como acabamos de ver, pues no siempre el mercado está en tendencia y muy probablemente en ese proceso pues vamos a estar ahí a la espera. Puede lograr una buena diversificación porque uno, bueno, puedes exponerte más activos dado que estás a modo de espera. Ruptura, compra fuerza, vende debilidad, seguir el flujo de capital es importante porque esto una vez que entra algo en una dinámica se presenta y una noticia, muy probablemente el capital se va a dirigir a este y hay que pues, estar monitoreando hacia dónde es que el dinero se está dirigiendo, ¿verdad? Ganancias más baja como porcentaje de operaciones típicamente alrededor del 40%, compensación positiva de mayor riesgo recompensa y aquí obviamente se requiere comprar con órdenes stop. Reversión a la media, buscando movimientos que se han desviado bastante de un punto promedio, movimientos que están demasiado extendidos, apunta a una alta tasa de ganancias, típicamente un ratio de riesgo recompensa de 1 a 1, mayor frecuencia de trading.
Obviamente aquí, ojo con esta cuestión del ratio de riesgo-recompensa, uno en la cuestión de reversión a la media. Asegúrense, obviamente, que ganen como mínimo más del 50%, porque si no, en esa estrategia de reversión a la media, es más difícil en un rango, ¿sí? Ganar muchísimo más, porque está limitado, realmente no está yendo a ningún lado, y por consiguiente, muy probablemente vas a tener que ganar menos de lo que pudieras estar ganando en una operativa direccional. Por consiguiente, es bien crucial que efectivamente conozcan más o menos en promedio cuánto pueden ganar, porque si ni siquiera ganan el 50% de las ocasiones y traen un ratio de riesgo-recompensa de 1 a 1, pues no van a estar por encima del horizonte de, de ganancias, ¿vale? Herramientas e indicadores de trading. Y esta lista no es exclusiva, pero pues para que los tomen en consideración, si van a operar a modo de tendencia, pues a lo mejor y no les va a servir del todo que utilicen pues el RSI. Muy probablemente promedios móviles, MACD, canales de Donchan, el ADX también es otro del que no lo incluyo en esa lista, les van a ayudar mucho, ¿sí? Una vez más, estos no son exclusivos, nomás los estoy proporcionando para que tengan, a lo mejor si están, porque obviamente pues este curso está diseñado de cierta manera para principiantes, estos son los que pueden utilizar, los pueden obviamente configurar a su modo, a lo mejor ustedes operan cuando cruza de cierta manera o qué sé yo, ya queda, ahí entra la cuestión del arte y ahí ya depende mucho de cada persona. Ruptura, los puntos pivote, que de hecho el jueves vamos a hablar sobre desde ellos, están invitados, cordialmente invitados en otro evento educacional. Las líneas de tendencia también son bastante buenas y los eventos económicos, porque a veces se aglomera la operativa, se queda estancada de cara a un evento y sale una noticia y presenta un factor fundamental que no estaba descontado y ahí sale la ruptura. Ojo con ello. ¿Por qué? Porque el operar noticias, pues también ahí incurre con cierta volatilidad adicional y con spreads más amplios. Tengan eso a consideración. Los retrocesos Fibonacci, RSI, las velas japonesas, ahora sí que todos los osciladores en términos generales son bastante buenos. Y así como el ADX les ayuda en las cuestiones de tendencia, si es que está con una lectura por encima de 25, si está por debajo de 25, eh, les indica que no hay tendencia en ese mercado y pues obviamente una operativa de reversión a la media les puede favorecer, les puede ayudar, ¿verdad? Hipótesis, una vez más. Aquí vamos a ver un caso en el cual pues generamos una hipótesis, instrumentos. Supongamos que están en ese proceso de crear su plan de trade. Bueno, voy a operar las divisas europeas frente al dólar estadounidense. Ahí tienen el euro, la libra, el franco suizo, la corona noruega. Horario de operación. Bueno, entre la intersección de la sesión europea y la norteamericana, lo vamos a hacer porque tenemos, obviamente esto es una simple y sencilla sugerencia, pero es simple y sencillamente para que más o menos empiecen a pensar bajo una perspectiva estructurada de cómo es que van a crear una estrategia, un plan de trading. Voy a operar, lo voy a hacer en scalping con gráficos de 5 minutos y voy a buscar reversiones a la media. Condición, desgaste de movimientos de divisas europeas frente al dólar durante la sesión europea. No sé, a lo mejor y aquí la hipótesis es de que cuando está la sesión europea única y exclusivamente activa, pues estas favorecen a las divisas europeas y cuando entran o se torna activa la sesión norteamericana, pues esto tiende a favorecer al dólar estadounidense, por consiguiente hay una reversión en las divisas europeas. Por favor, esta no es una estrategia formal ni tienen que hacer su análisis. ¿Cómo lo vamos a operar? Bueno, pues si el RSI está por encima de cuando caiga por debajo del nivel de 70 en el gráfico de 5 minutos y vamos a dar un seguimiento con los canales de Donchan, qué sé yo, ¿sí? Esto es para que simple y sencillamente empiecen a estructurar. A lo mejor en su caso va a ser, voy a operar el euro frente al dólar estadounidense. Ese va a ser el único instrumento. Mi horario de operación, pues lo voy a operar cuando va a cerrar la jornada norteamericana y lo voy a hacer, no sé, scalping tal vez. Y aquí voy a buscar rupturas, qué sé yo, ¿sí? Pero quiero que empiecen a pensar temporal, cuándo lo voy a operar, qué voy a operar, qué estilo, cuáles son las condiciones que voy a estar buscando, los parámetros. Empiecen a pensarlo todo eso de manera estructurada. Ahora sí que pues retomando un poco la cuestión, tiempos adecuados, herramientas adecuadas, observación y documentación. Eso es súper importante para la creación de una estrategia de trading. Ahora,
el proceso como tal va a ser más o menos así. Van a estructurar todo, van a observar los gráficos, van a creer que existe cierto tipo de patrón, cierto tipo de condición y la van a tratar de estructurar. Y una vez que la hayan estructurado, la sugerencia es que hagan un backtest. Remóntense tiempo atrás y vean cómo es que efectivamente se hubiera comportado el mercado en base a esas condiciones. Es bien importante que se haga esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahorita están viendo un patrón, pero cuando lo analizan de manera estadística, se percatan que, pues no, realmente no tiene un valor predictivo. A lo mejor y que hablamos durante esta hipótesis totalmente, ahora sí que aleatoria, a lo mejor ya está, ya cuando lo observamos de manera estadística, lo programamos, no funciona. Por consiguiente, es bien importante que una vez que creen su hipótesis, la pongan a prueba. Regla de los backtests, al menos 20 operaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, no son significativos los resultados. Que haya sucedido 3 veces no significa que en un futuro uno pueda, de manera con cierta confianza, pueda considerar que va a generar retornos porque esto sucedió. Si nomás sucede 3 veces, bien, y pues eso pudo haber sido algo aleatorio, ¿sí? Tiene que ser como mínimo más de 20 operaciones. Y aquí, ojo, sean objetivos y disciplinados. ¿Por qué? Porque a lo mejor y si establecieron las reglas y las cambian tantito, no, pues es que no llegó así que tú digas al de 70, llegó el RSI a 69. Eso no funciona, ¿sí? Tienen que efectivamente estructurarlo y ser objetivos y obviamente estudiar los resultados. Aquí tienen más o menos lo que les sugeriría tomen en consideración la fecha cuando se ingresó, porque a lo mejor ahí pueden encontrar patrones, ¿no? A lo mejor y si operamos muy temprano en la jornada no es del todo favorable, a lo mejor empiezan a ver que las que son un poco más tarde en el día son las positivas y ahí pueden ajustar, ¿no? ¿Qué instrumento? A lo mejor y estaban queriendo operar el euro dólar, libra dólar y el dólar franco suizo. A lo mejor y funciona súper bien esa estrategia en el euro dólar y en la libra dólar, pero no en el dólar franco suizo. ¿Qué tipo? A lo mejor y ciertos instrumentos funcionan, a lo mejor esto más que nada para el aspecto de acciones. A lo mejor hacen muchísimo más dinero con esa estrategia vendiendo acciones que comprando, ¿sí? El volumen. Esto principalmente para asegurarse de que están siendo disciplinados en el aspecto de no sobreapalancarse y no sobre exponerse en riesgo, ¿vale? Y obviamente pues cuánto ganan y un comentario a lo mejor y ahí pueden encontrar algo de um, pues encontrar un poco de pistas, vamos a ponerlo de esa manera. Pues es que operé cuando ya estaba medio cansado, ya querías meter esta operación y a lo mejor eso te puede dar otras observaciones que no lo hubieras hecho. Ojo, una vez que ya hayan hecho el backtest, pues tienen que hacer un forward test antes de que efectivamente se pongan a operar, porque a lo mejor y ustedes en su backtest estaban viendo gráficos de 1 minuto y todo sale súper bien y la operativa tiene un súper promedio de éxito, pero luego se ponen en el gráfico a operar de 1 minuto y se dan cuenta que es súper difícil operar en 1 minuto, que ni siquiera les da tiempo de calcular adecuadamente el tamaño de la posición para el momento en el cual ya se fue la operativa. Hagan un forward test, porque a lo mejor y no porque hayas funcionado en papel o o de manera histórica significa que van a efectivamente llevarlo a cabo. A lo mejor y esa señal se presentaba a las 7 de la tarde, pero se dan cuenta que realmente ustedes salen del trabajo a las 6 y para el tiempo en el que llegan a la casa, les da tiempo de prender el ordenador, la computadora, ¿vale? Breves estrategias. Aquí les voy a compartir 3 estrategias una vez más, simple y sencillamente para que tomen una noción. Ahorita ya nos vamos a la plataforma de manera bien breve porque nos hemos extendido un poquito. Canales de Donchan, puntos pivote y velas japonesas. La primera estrategia, método operacional de tendencia, mercado Forex, materias primas y acciones, temporal diario y 1 hora. La condición operativa con tendencia clara. Los parámetros a seguir es en el gráfico diario que el promedio móvil exponencial de 89 por encima o por debajo del promedio móvil exponencial de 89 periodos, que el ADX de 21 periodos sea mayor a de 25, y en el gráfico de 1 hora
una ruptura por encima de los canales de Donchan de 89 periodos. Entrada, ruptura banda o superior inferior, obviamente dependiendo si está por debajo o por encima de los canales del promedio móvil. Una disculpa, en el gráfico diario. Esa va a ser esa estrategia. Invalidación, obviamente cuando si se quebrantó el canal de Donchan al alza, pues sale cuando está a la baja. El objetivo es stop dinámico siguiendo el desarrollo de las bandas. Si quieren, mándenos un correo a hola@pepperstone. Ahí les mando, les puedo mandar estas diapositivas para que chequen esas estrategias. Una vez más, van a tener que, de manera objetiva, ustedes estudiarlo, por así decirlo, en sus propias cuentas y ver si es que efectivamente les va a funcionar a la manera en la que lo van a operar. Estrategia de ruptura. Forex, materias primas, acciones e índices y criptomonedas. Temporal de 30 minutos. Condición cambio. Inicio de operativa direccional. Parámetros 30 minutos. Promedio móvil exponencial de 233 periodos y de 55 periodos. Y puntos pivote tradicionales. ¿Sí? Básicamente que la operativa esté por encima del promedio móvil exponencial en el gráfico de 30 minutos del de 55 y el de 233 periodos, y que haya una ruptura si está por encima el precio de los promedios móviles, que haya una ruptura de ese promedio móvil, de ese punto pivote o de esa resistencia número 1, invalidación en el punto pivote central y el objetivo, la resistencia, si es compra, en esa resistencia número 3 y estrategia de reversión. Mercado, Forex, materias primas, índices, acciones, criptomonedas, temporal, diario, condiciones, reversión a la media. En el gráfico diario, promedio móvil exponencial de 233 periodos y velas envolventes. Precio de apertura, vela posterior a situación envolvente. Aquí, obviamente, se tiene que considerar que el precio actual esté cierto porcentaje, que aquí va a variar dependiendo del mercado, qué tan distante está, a lo mejor, y si se ha desviado más de 1% o 2%, esto una vez más tiene que depender del mercado, porque a lo mejor en el mercado Forex un 1% del promedio móvil exponencial es súper grande esa desviación, mientras que, no sé, en acciones pues es pan de cada día, o en criptomonedas, ¿verdad? Ahí uno tiene que hacer esa consideración y obviamente si está bastante desviado, esto lo pueden programar. Y que de hecho les sugeriría que lo hicieran más que nada desde el punto de vista algorítmico, que los programaran. Si está desviada, no sé, en una acción más de 2% y posteriormente se presenta una vela envolvente bajista, ahí obviamente se opera, ¿vale? Se entraría en cuando se active la vela envolvente bajista. Y, damas y caballeros, con eso terminamos la parte teórica. Nos vamos ahora, obviamente abro otro paréntesis, que ya, bueno, lo vamos a hacer bastante breve, la cuestión de más o menos cómo haríamos esta dinámica de efectivamente operar, ¿vale? Obviamente, paréntesis adicional, dudas, sugerencias o inquietudes en cuanto a lo presentado, más que nada. Bueno, en lo que va llegando voy a ir preparándome en la plataforma de trading y obviamente, ¿qué es lo que supongamos recordando lo que hemos mostrado anteriormente? Que de hecho, permítame, déjenme ver si lo puedo activar en español. Ahí está. Me desconectó. Ahí estaría. Listo, ya estamos de vuelta. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, supongamos que estamos interesados en buscar lo que está operando o que trae cierta tendencia. Somos operadores de tendencia, ¿vale? Por consiguiente, primero que nada, ¿qué es lo que debemos de hacer? Vamos a llevar a cabo nuestro escáner y que nos diga efectivamente cuáles son los instrumentos que están mostrando considerable tendencia, ¿vale?
¿Por qué? Porque soy un trader de tendencia. Para aquellas personas que no habían utilizado anteriormente um, el escáner en TradingView, está en la parte inferior, analizador de Forex se llama en español. Nos vamos a la parte de los filtros. Y vamos a buscar los activos que tienen un índice de movimiento direccional, el ADX, por encima de un valor de 25. Esto es aquí. Direccional, no, índice de fuerza relativa. Aquí está, por encima de 25. Ahí está perfectamente. Ahí está. Y de hecho, bueno, ahí resulta que el euro frente al dólar estadounidense es el que tiene de momento el ADX con con una mayor lectura. Obviamente esto indicándonos que está en tendencia. Vamos aquí a incorporarlo. Índice medio de movimiento direccional. Está en 32, como recuerdan. Hay que estar por encima del 25 para que esto sea considerado como tendencia. Obviamente aquí lo desfavorable es que no se está acelerando la tendencia, ¿vale? Sin embargo, bueno, vamos a cerrar aquí esta parte. Ya encontramos uno de los instrumentos que estaríamos interesados en operar. De momento, ¿qué es lo que hacemos primero? Vamos a establecer nuestros posibles niveles de soporte. En este caso, esta directriz ascendente, bueno, ya ha sido invalidada. Vamos a ver si tenemos algún nivel de soporte adicional. Vamos a manejar un retroceso de Fibonacci. Yo creo que esta no es de las mejores, ¿vale? ¿Por qué esto? Principalmente porque sí, hay tendencia. Vamos a ver qué nos indica el promedio móvil. ¿Dónde es el promedio? Media móvil. Bueno, estamos por encima del promedio móvil, eso es positivo. Sin embargo, bueno, la primera línea de tendencia alcista ha sido invalidada, está perdiendo momentum. Todavía tenemos tendencia en términos generales si tomamos en consideración esta estructura. Sin embargo, hay una clara desaceleración. En primera instancia, obviamente, la ruptura bajista de esta directriz ascendente. Ahora, no porque este sea el caso significa que ya no se pueda comprar. ¿Qué es lo que haríamos? Bueno, primero que nada, de hecho, antes de que procedamos con esto, hay que ir al calendario económico y observar. Hay eventos económicos
próximamente que puedan presentar un riesgo adicional. Hay varias conferencias de prensa por parte de por parte del gobierno alemán, supongo de política monetaria y del Banco Central Europeo. Sin embargo, bueno, no es Christine Lagarde, no es un evento de riesgo. Por consiguiente, bueno, no tenemos ese riesgo sustancial desde el punto de vista fundamental que algo pudiera presentarse y nos afectara esta operativa. Ahora, ya se ha presentado un retroceso, se ha quebrantado, por así decirlo, la primera directriz, aunque pareciera estar encontrando soporte en el 23,60. ¿Qué podemos hacer? Obviamente, no porque se haya llegado a un nivel de soporte en este caso, vamos a comprar, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que debemos de hacer? Si tenemos una perspectiva alcista, ¿qué es lo que, si estamos con tendencia, la estructura en términos generales todavía se mantiene positiva, sin embargo, ya hemos observado cierta pérdida de momentum, por así decirlo. No quiere decir esto que no se pueda reactivar. Sin embargo, ¿cómo lo haríamos? Bueno, primero que nada, habría que esperarse a que se quebrante de manera inicial esta directriz alcista, ¿vale? Y yo en lo personal, no porque se quebrante esta directriz alcista sería un punto a partir del cual iniciaría operaciones en largo. Me gustaría en su lugar que pasáramos de tener máximos y de mínimos, que bueno, de hecho, um, pudiéramos descartar este, dado que de cierta manera fue más que nada un mechazo de volatilidad, de máximos y mínimos a mayor nivel, a menor nivel, una disculpa, a ver una ruptura al alza, que de hecho vamos a manejarlo de esta manera. Si vemos una generación de un máximo a mayor nivel, ahí es donde pudiéramos iniciar nuestra operativa de mercados. Ahora, sabemos que este pudiera ser un caso escenario en el cual estaríamos encontrando soporte en el 23,60 y si cae si se genera un máximo a mayor nivel, nos ingresa en esta operativa, pero regresa a la baja y cae por debajo del 23,60, no tenemos nada que hacer dentro de esta operativa de mercados. Por consiguiente, ¿qué vamos a hacer? Regresamos al gráfico diario, vamos a establecer una orden de compra debido a que tenemos una perspectiva alcista, no la vamos a hacer de manera prematura, nos vamos a esperar, ¿sí? Vamos a esperar a que se nos confirme. Vamos a establecer nuestro nivel de entrada en torno a los 1.0775, 1.0775, con un nivel de invalidación por los 1.0645, 1.0645, ¿vale? ¿Cuánto vamos a poner en riesgo? Recuerden que no más de 3. En este caso, 1% de nuestra cuenta, ¿vale? Y si quisiéramos ganar el doble de lo que estamos poniendo en riesgo, esto nos estaría llevando a 1.1035, ¿vale? Lo cual se ubica, vamos a poner nuestro nivel de invalidación, bueno, stop loss quedaría, que de hecho vamos a utilizar, vamos a entrar en los 1.0775. Nivel de invalidación, sabemos que no debe de caer. Si es que estamos todavía en esta estructura positiva,
No deberíamos estar cayendo por debajo de ese 23,60. Por consiguiente, nuestro nivel de invalidación va a estar en los 1.645 y nuestro precio objetivo está en los 1.10 con 35. Básicamente llevándonos una vez más a esta resistencia. Esto otorgándonos un ratio de riesgo-recompensa de 2-1, el cual, como recuerdan, es aceptable. Obviamente aquí todavía estaríamos a modo de espera y dejamos nuestra orden pendiente, ¿vale? Una vez más, regresamos al gráfico diario. Aparentemente se encontró soporte. No porque se haya encontrado soporte significa que ya va a repuntar al alza. Hay que esperar por una confirmación. Tenemos bien definido nuestro nivel de invalidación y hacia dónde es que estamos buscando llegar, ¿vale? Este es simple y sencillamente una ejemplificación, una simulación de cómo es que deben de hacer el proceso. ¿Qué es lo que hicimos? Primero que nada, buscamos ciertas condiciones de mercado, las cuales se alinean con lo que nosotros queremos hacer. Posteriormente, fuimos al calendario económico, observamos, va a haber algo de riesgo, nos estamos exponiendo a algo que no estemos interesados en acarrear un mayor riesgo, no lo hay, ok, vamos a establecer nuestros niveles. Efectivamente, esto nos proporciona puntos con alto nivel de convicción. En un lado tenemos obviamente un nivel de Fibonacci en el cual si es que se cae por debajo de este, pues estamos hablando de que esta estructura alcista previamente prevaleciente pues está en riesgo, por consiguiente no queremos mantenernos y en este caso escenario estaríamos buscando una continuación del perfil alcista, el cual está en un nivel bastante asequible, el cual pues, se ubica en los máximos registrados durante el arranque de este mes. ¿Vale? Esto es una breve simulación más o menos de cómo siempre deben de llevar a cabo el proceso. Obviamente, esto va a variar bastante desde el punto de vista de que a lo mejor y su estrategia, en lugar de buscar rupturas en la acción de precios que va en línea con la tendencia de mercado prevaleciente, van a utilizar, no sé, qué sé yo, van a utilizar promedios móviles o a lo mejor van a utilizar el MACD. MACD en un gráfico. Bueno, aquí no se va a poder observar. Les voy a mostrar otra. A lo mejor, esta es una que yo utilizo bastante. Si, por ejemplo, en este caso escenario, si la acción de precios está por debajo de ambos promedios móviles, de estos tres promedios móviles exponenciales, 21, 89, 233, en el gráfico de 5 minutos, luego voy a buscar que haya cruces a la baja. Obviamente, en este caso escenario, desde el 31. Aproximadamente desde el 31 o el arranque de este mes ha estado bajo estas condiciones. Que voy a buscar, vamos a ver, que cruce, aquí hay un ejemplo, que cruce el MACD, la línea de señal, el MACD, en la parte positiva, y ahí es donde estaríamos buscando iniciar operaciones de venta, ¿vale? Vamos a buscar otro ejemplo. Aquí, en cierta manera, hubiera aplicado de igual manera. Por encima, la línea de señal y la línea MACD cruzan a la baja, o la línea de señal cruza a la baja el MACD, y la operativa está por debajo de los promedios móviles en el gráfico diario. Ahí iniciaríamos nuestras operaciones de venta, ¿vale? Ahí todavía hay que aplicarle la cuestión de, ok, ¿dónde está nuestro nivel de invalidación? ¿Cuánto vamos a buscar ganar? ¿Cuál es nuestra señal de entrada, nuestra señal de salida? Sin embargo, bueno, como lo comentaba, esto va a variar ya bastante dependiendo de cómo ustedes tengan su estrategia de trading. Esta era principalmente una simulación para que más o menos vieran cómo es el proceso. Y bueno, con esto estaremos terminando esta última semana de nuestro curso intensivo de trading. De verdad, bueno, voy a despedirme rápidamente y me quedo con ustedes. Muchísimas gracias por haber completado nuestro curso intensivo de trading con Pepperstone.